Miércoles de la tercera semana de Pascua. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Juan capítulo 6, versículo del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Esta reflexión lleva por nombre: las obras en nombre de Jesucristo son la salvación de Dios. Mis queridos hermanos, nos encontramos en el miércoles de la tercera semana de Pascua, y recorriendo este camino, este precioso camino en Hechos de los Apóstoles, hemos estado viendo el cimiento de nuestra iglesia, desde momentos donde Pedro y Juan hacen signos en nombre de Jesucristo, el Señor, y también cómo se enfrentan a lo que quiere destruir la verdad. Encontramos también cómo Pedro habla con fuerza en la fe, con voluntad de seguir proclamando la verdad, y un suceso que también nos enseña es cuando ya no encuentran valentía para seguir y reciben esta valentía como iluminación del Espíritu Santo. Y este lunes y martes que acaba de pasar, nos encontramos con Esteban. El lunes se nos relataba cómo era un hombre lleno del Espíritu Santo, y hacía prodigios, y esto movería la soberbia y envidia de muchos, para ayer conocer el suceso de cómo fue martirizado, el primer cristiano martirizado. El día de la muerte de Esteban, se desata una persecución contra la iglesia, contra aquellos que buscaban que la verdad fuera conocido por todo el mundo. Y es aquí donde quisiera profundizar un poco el título de esta humilde reflexión. En nuestra iglesia, por gracia de Dios, se hacen muchas obras, de las cuales podemos encontrar obras de misericordia, y en estas mismas podemos encontrar una distancia más cercana hacia el prójimo, e incluso podemos ver a Jesús, ya que recordamos que en los marginados, en los pobres, en los que sufren, vemos a Jesús, pero también se hacen obras de evangelización. Y era justo lo que incluso Esteban hizo hasta el último momento de su muerte. No dejó de evangelizar. Si leemos el relato de su martirio, en la lectura que proporciona la Iglesia, no se alcanza a leer todo el pasaje, solo una parte, dando una especial apreciación al martirio de Esteban. Pero te invito a que leas todo el pasaje, el cual es todo el 7º capítulo de Hechos de los Apóstoles. Profundizando un poco sobre este capítulo, Esteban, como habíamos mencionado, lleno de sabiduría, hace un recuento de la historia salvífica de Dios y cómo Dios va obrando en cada suceso de su voluntad. Esto es algo absolutamente maravilloso. Desde cómo Abraham recibe la instrucción de Dios de salir de su tierra y que tendría una descendencia incontable, el cómo José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, pero que el poder de Dios nunca se separó de él, y con sabiduría José se ganó la confianza del faraón, en donde el faraón lo nombró gobernador del país. También se menciona el tema de cómo Moisés, con la presencia de Dios, liberó al pueblo de Israel. Esteban menciona todo esto con sabiduría y verdad, y denuncia el pecado de sus verdugos. Y mis hermanos, con lo que menciona Esteban, es donde podemos conocer cómo las obras de Dios se manifiestan sin importar qué suceda, sin importar qué fuerza del demonio quiera destruirlo, porque las obras de Dios no se realizan por la iniciativa humana, o porque el hombre así lo desee. Las obras de Dios se realizan por la voluntad de Él mismo,
Pero hay un contraste muy interesante que debemos considerar. Dios obra y no necesita de nada más que su voluntad. Lo hemos visto en los milagros hechos por Jesús. Sin embargo, Dios no nos obliga a buscar su voluntad, a creer en Él. Justamente Dios nos hace libres, y si la humanidad no busca reconocer la sabiduría de Dios, no podremos conocer la misericordia en el mundo. Por eso cuando los cristianos del tiempo de los apóstoles empiezan a ser perseguidos y ser encarcelados injustamente por un Saulo de Tarso, es cuando vemos que Dios no los desampara, porque los ha preparado para el reino que Jesucristo ya había prometido. Y en este camino de reflexión de las obras de Dios, vienen las hermosas palabras de Jesucristo: pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Juan 6, versículo 36. Quisiera compartirles una pequeña perspectiva de sus palabras. No solo se refiere a sus signos, su presencia, sus palabras que invitan a la conversión, lo cual como recordatorio es muestra del amor de Dios hacia nosotros. Por misericordia envía a su Hijo para que encontremos salvación, pero volviendo a este tema central, no solo es la forma en que exhorta su conversión, sino también a todo lo que harían sus discípulos después de que Él suba al cielo, es decir, no solo los apóstoles, sino todos los que se convertirían a Él. Es por eso que vemos cómo Pedro y Juan hacen signos, Esteban hace signos, Felipe hace signos, y seguramente más discípulos que oraban en nombre de Jesús seguían haciendo ver la presencia de Dios. Y todo esto tenía frutos, porque justo lo vemos en estos tiempos. Conocemos una iglesia que habita en todo el mundo, que tiene en fe en un solo Dios, el Dios verdadero. El mundo de hoy, y como hace muchísimos años en los tiempos de Jesús, tiene hambre de paz, pero hambre de verdadera paz, y busca la paz en cosas que no la dan, porque si dieran paz, esta paz perduraría, no se desvanecería. La verdadera paz la da Jesucristo, y es la única paz que perdura hasta el fin de los tiempos. Ya lo dijo Cristo mismo: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo, no se inquieten ni teman. Juan 14, 27. Esto lo dijo con sabiduría de Dios, porque el mundo nos ofrece una paz con falsedad de trasfondo, basándose solo en sus propios intereses, pero no en los intereses de Cristo. Y también ya lo dijo San Pablo en su carta de Filipenses: todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 21. Mis queridos hermanos, la salvación no la encontraremos en el mundo, en las obras del mundo. La encontraremos en las obras de Jesucristo, en las obras que han perdurado y que lo seguirá haciendo hasta su segunda venida. No busquemos una paz vana y falsa, busquemos una paz verdadera, fructífera, y esta paz solo la podemos encontrar en Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos ayude a que trabajemos por esta paz que solo da las obras en Jesucristo, ya que solo así encontraremos la salvación de Dios. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino, y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.